Hay un pecado mundial, internacional, colectivo, que es el pecado de la soberbia. Cuando el hombre, las naciones, los seres humanos, en su orgullo, en su conocimiento, en su vanagloria, reniegan de Dios, se apartan del Señor. Y en la historia de la humanidad ha habido periodos cíclicos, periodos donde el hombre ha reconocido la presencia de Dios y otro que abiertamente la ha rechazado. Lamentablemente estamos ahora en esta parte del péndulo del rechazo sistemático, colectivo a la vida espiritual verdadera, reemplazando la vida espiritual por un fetichismo, paganismo, supersticiones y desviaciones propias que el hombre busca para satisfacer su necesidad, pero muy ajeno a lo que Dios establece y quiere bendecir su corazón. Por eso hemos llamado a la Torre de Babel, ¿cierto?, donde se confundieron las lenguas, la torre, un monumento a la soberbia, porque es un instante de la historia donde el péndulo también se va al ámbito de la desobediencia y de renegar lo que Dios dice. Pero veamos algunos antecedentes. Antes de eso viene otro episodio que nos va a servir de base, que son los días de Noé. ¿Y por qué es importante hablar de los días de Noé? Porque la parusía, la segunda venida, el advenimiento de Cristo en poder y gloria, cuando todo ojo le verá, cuando toda rodilla se doblará, cuando toda lengua le confesará que Él es el Señor, está relacionada con los días de Noé. El mismo Jesús lo dijo. ¿Y cómo eran los días de Noé? Los hombres, dice la Escritura, por labio de Jesús, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando el casamiento. Al decir comiendo y bebiendo, está el ejemplo de una filosofía existencialista, como varios filósofos establecen ya desde la época de los griegos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese era su eslogan, disfrutar de esta vida, dedicarse al placer, al bienestar, porque mañana está la muerte por delante y no hay nada después de la muerte según su creencia. Y por lo tanto, el ser humano que no sabe cómo disfrutar de esta vida va a perderse la oportunidad que tiene de estos placeres. Pero nos dice la Escritura que no entendieron. La gente en la época de Noé, pregonero de justicia, les avisó lo que venían, lo creían loco y no le creyeron. Y no entendieron hasta que comenzó a llover copiosamente y día tras día, y sabemos que por 40 días en forma torrentosa llovió sobre la tierra hasta tapar hasta el último de los montes y sumergir, y toda esa generación fue entonces enjuiciada de parte de Dios, ¿no? Y nos dice, vio Dios que la multitud de los hombres era mucha en la tierra, había mucha gente, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una humanidad entera que lo que pensaba cada uno era solamente el mal, vale decir, una sociedad egocéntrica del bienestar, del placer, de la búsqueda de sí mismo. Y nos agrega poco más adelante en este diagnóstico. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Se unen dos elementos muy, diría yo, convergentes y dolorosos, como es la corrupción y la violencia, que son dos males tremendos con los cuales las naciones, las personas sufren porque todo se desbarajusta. ¿Y qué vamos a decir hoy día mismo con lo que es la violencia religiosa? Estamos todavía conmovidos por lo que ha pasado recién en Sri Lanka, a través de esos atentados contra hoteles
y contra las iglesias. ¡Qué cosa tan brutal! Cuando los hombres en forma pacífica, inocente, están llevando adelante el desarrollo de su fe, y viene un kamikaze y hace estallar una bomba trayendo destrucción y muerte a tantas familias y conmoción mundial. Esto es un reflejo, amados cristianos, del tiempo que nos espera. A veces todavía en Occidente de manera más sutil, más intelectual, pero se está desatando una eclesiofobia, una cristofobia en todo el planeta, donde los razonamientos y argumentos que plantea las Escrituras son considerados arcaicos, añejos, obsoletos, contra el progreso, contra lo que la gente en su mayoría quiere. ¿Y para qué hablar de la corrupción? Usted sabe que desde niño nos han enseñado a sacar las manzanas podridas de las cajas de manzana. Y así vemos que esta sociedad del placer, del bienestar, del egocentrismo, del consumismo, donde la gente vale o es juzgada por lo que tiene, la ambición y la codicia toman relevancia, el soborno, por lo tanto, está a la orden del día, la colusión, y vemos que todos estos elementos están trayendo desasosiego, violencia, enemistades, conflictos, y caramba. Y hoy, cuando hemos visto que las más honorables instituciones de la patria van cayendo una a otra, y con dolor tenemos que reconocer que también la Iglesia. Y eso nos tiene que hacer pensar que cómo se ha llegado a un cristianismo tan superficial que hace que la corrupción pueda penetrar en el corazón, en el alma humana, y trayendo escándalo y desprestigio al Evangelio y trayendo desazón. Así que no se libra. Hasta ahora casi ninguna de las instituciones ha sido una cadena. Y yo diría, mire, esto no lleva más de 10 años. Ha sido una década permanente en que se ha ido acelerando en una u otra cosa, en las Fuerzas Armadas, en la policía, en distintas instancias, como digo, y aún las instancias de la esfera del alto clero del cristianismo también, lamentablemente, están cayendo o han caído. Ahora, por cierto, esto no significa yo creo que hay que hacer un autoanálisis, pero también luchar. Esto no significa que vamos a acobardarnos, a atemorizarnos o a renegar de nuestra fe, porque si usted ha aprendido bien la Escritura, nos ha enseñado el Señor que hay que poner los ojos en Jesús, el autor de la vida, porque todos los hombres somos falibles, todos los hombres tenemos defectos y todos los hombres somos imperfectos. Y por lo tanto nuestra mirada y nuestra fe debe estar canalizada en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué dice la Escritura que tuvo gracia delante de Dios? Y sabe, hay una palabra que lo sintetiza. Él creyó a Dios, y no solamente creyó en Dios y a Dios, sino obedeció su palabra. Al creer, agregó la obediencia a la palabra de Dios. Y créame, amada iglesia que escucha, o cristianos, que algunos me han escuchado hablar tantas veces desde distintos lugares del púlpito a mi propia feligresía, veo a veces tan difícil persuadir a las mentes para que obedezcan en lo sumo los principios y valores que están implícitos y explícitos en la palabra de Dios. Nos acomodamos a una religión ritualista, a una religión donde el método y la disciplina, que está muy bien, pero que muchas veces van acompañadas de desobediencia. Y eso es falta de fe, porque significa que no le estamos creyendo a Dios. Si le creyéramos a lo que Él dice, por ejemplo, no hay nada oculto que no haya de ser sabido, ni secreto que no haya de venir a luz. Entonces uno buscaría, si cree que eso es cierto, nadie va a querer pasar vergüenza el día de mañana que sea sorprendido
en situaciones que son ilícitas y contrarias al Señor. Entonces Noé tuvo victoria y tuvo la bendición de Dios porque, como dice textualmente, hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. No dice conforme a alguna de las cosas, a todo lo que le mandó el Señor. El espíritu de obediencia, el sentido y la necesidad de obedecer al Señor. Y por eso Noé fue salvo, y mire qué hermoso, y los que con él estaban. No nos dice mucho de sus hijos, ni nos habla aún de sus nueras y de su cónyuge. Él era el pregonero. Pero Dios, por gracia y misericordia, para preservar la raza, más allá de los defectos que podría tener su entorno, por él fue bendita toda su familia, los que con él estaban. Si usted se mantiene firme, obediente al Señor, va a traer bendición a su familia, aunque ellos no tengan conciencia absoluta de la verdad y de la gracia de Dios. Dios lo va a bendecir si usted entonces se mantiene fiel al Señor. Después les manda repartirse por la tierra. Él apenas sale después del diluvio del arca con sus animales, levanta un altar a Dios de reconocimiento, ¿no? El altar era un monumento, un símbolo, un hito, para que nunca se le olvidase él de dónde le rescató el Señor. Como siempre, cada cual recordamos muy bien, con mucha congoja y con mucho gozo, por otra parte, cómo el Señor nos libertó, nos sacó de las tinieblas literales a su luz admirable. Y eso es un hito, un altar que tenemos. Y ese altar que hizo Noé, y que yo siempre he instado a que lo haga en los hitos de su vida, fue grato al Señor. Percibió el Señor olor grato, dice, a ese altar. Y bueno, Dios reconoció que el intento del corazón era malo desde su juventud. Por eso hay que estar muy atento con la adolescencia, la juventud, porque ahí el hombre empieza a pensar por sí mismo, y los espíritus de soberbia, de orgullo, y la sociedad del bienestar y del placer, y el egolatrismo, y la carnalidad propia de la naturaleza humana, atentan y muchas veces desajustan y desequilibran y traen consecuencias para el resto de la vida. Noé caminó con Dios en medio de un ambiente pecaminoso. No tenía todo a su favor, al contrario. Noé fue obediente a Dios, siguiendo las instrucciones precisas de Dios. Fue recordado por Dios y librado de la muerte. Trabajó por su salvación. Él construyó con mucha paciencia. Tiene que haber ido, pescado un hacha, cortado un árbol, sacado las ramas y juntar otro árbol y traducirlo en madera, y no sé cómo lo fue, con mucho esfuerzo haciendo esta tarea. Advirtió a sus vecinos por el peligro, avisó, por eso se habla pregonero, un pregón, el que anuncia, y construyó el primer altar para adorar a Dios, y por lo cual fue honrado. Dios hizo pacto con él, dijo que nunca más iba a mandar diluvio, hasta la señal del arco iris, y por otro lado, entonces les mandó diseminarse por los distintos lugares de la tierra. Y aquí entramos entonces a la otra culminación de la soberbia humana. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, porque todos venían de una descendencia. Aquí tenemos una claridad de la descendencia única, ¿no? Todos hablaban el mismo idioma. Cuando salieron al oriente y hallaron una llanura que estaba allí, la llanura de Sinar, que es la medialuna fértil, esos lugares tan pródigos entre el Tigris y el Éufrates, y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos, cosámoslo y con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí vemos nuevamente la vanidad, ¿no? La fama, el prestigio, el hacernos un nombre que tenga el reconocimiento de la sociedad, un nombre que
no reconociendo lo frágiles que somos, y si hay algo bueno que viene de nosotros, es de parte de Dios, ¿no? Esto lo relacionamos claramente con la caída de Lucifer. Caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Mire el accionar. Por eso que ha sido tan importante cuando hemos hecho una apologética en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados con respecto a las leyes. Porque muchas de estas leyes que se están aprobando, si bien es cierto el hombre tiene la libertad y libre albedrío para practicar todas aquellas cosas, aunque Dios diga lo contrario, en resumen y en definitiva debilitan a las naciones. Dígame usted, ¿cuál es el éxito de la sociedad del bienestar en los países nórdicos europeos, donde tienen todo asegurado, donde cada día se trabaja menos, donde cada vez hay más tiempo para el placer, el deleite, la distracción? Hay una especie como de adversidad hacia el trabajo. Uno de los índices más altos de suicidio juvenil. El desencanto, la desazón para vivir en aquellos mismos países. Se debilitan las naciones por causa de esto. Y si no, lea lo que dice claramente en Levíticos cuando agrega: por esta causa las naciones, ¿cierto?, se corrompen delante de Dios, ¿no? Y la corrupción trae violencia. ¿Qué decía en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire qué brutalidad, observe usted la vanagloria de este Lucifer. Después en el profeta Ezequiel también alude a lo mismo, ¿no? Has puesto tu corazón como corazón de Dios, eras el sello de la perfección. En el huerto de Edén estuviste, le dice, claro, porque estuvo ahí en la forma de la serpiente, engañando a Adán y Eva, poniendo en duda la palabra de Dios, con que Dios te dijo, no comerás de este árbol, y afirmando lo contrario, en vez de decir, como Dios le había advertido que si comía iban a morir, Él le dice, no, de cierto vivirás. Y entonces tergiversando, afirmando todo lo contrario de lo que Dios dice. Fuiste lleno de iniquidad, querubín protector, se enalteció, se vanaglorió, se enorgulleció tu corazón. Te arrojaré por tierra para que miren en ti. Saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, ¿no? Dios tuvo que actuar, obrar, y ahí viene la caída de todos estos ángeles, ¿no? Pero ¿qué nos dice Timoteo? Muchas veces me ha llamado la atención este pasaje que tal vez alguno de ustedes no ha reparado nunca. Dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Es decir, a veces el propio ser humano no reconoce su pecado, pero para el resto es manifiesto que hay un pecado oculto, un pecado no confesado, por los frutos que da la persona. Y agrega ahí en Timoteo también lo contrario, mas a otros se les descubren después, ¿cierto? O sea, lo otro es que significa que el grado de hipocresía, las máscaras, el encubrimiento hace que no se note que esa persona está en pecado, se le descubre después, ¿no? Ahí tiene las dos facetas, un texto muy esclarecedor que yo lo he visto aplicado muchas veces en muchas personas en ambas direcciones, cuando la gente es manifiesto su pecado y él o ella no se da cuenta, o el lado contrario, cuando se encubre, trata de ocultarlo y finalmente Dios permite que salgan a la luz. ¿Qué nos dice? Estamos hablando de esta torre de soberbia, de este espíritu de vanagloria, que pensaba yo en estos apóstoles del ateísmo que están haciendo una campaña contra todo lo que es religioso, que quieren erradicar del ámbito público, incluso
hasta en los colegios quieren prohibir que los padres enseñen o instruyan en las áreas espirituales a los hijos, ¿no? Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Usted no se cae de la montaña sino sube antes. La soberbia, la arrogancia, el orgullo es porque de alguna forma usted ya está arriba, o se siente superior, o Dios lo ha colocado, puede ser, en una labor de preeminencia, y allí se le han ido los humos a la cabeza, o se ha desquiciado, o se ha descontrolado, o mire el que está firme, mire que no caiga, se ha debilitado en su vida espiritual, y pronto bien viene la caída por fruto de la soberbia, la altivez de espíritu, sentirse superior, creerse. En cambio, dice la Escritura, estimando a los demás como superiores a uno mismo, que debe ser la actitud correcta. La soberbia engendra y concibe de por sí contiendas. Yo he pensado mucho en este hecho con el rey Nabucodonosor, que se encuentra relatado en Daniel capítulo 4, cuando él tiene ese gran sueño, ¿cierto? Pero lo que veo interesante, antes que Dios cumpla el sueño, mire usted la soberbia y la vanagloria de este emperador, de este rey. Sin lugar a duda que Nabucodonosor había construido un imperio extraordinario. Había dominado a los asirios, que de por sí era una nación muy poderosa, guerrera, y a los egipcios, a los propios israelitas. Y había construido esta ciudad de Babilonia, de los jardines colgantes donde se construían los zigurat o edificios escalonados. Y él, admirando su obra, se para en algún lugar y ve toda su Babilonia y mire la meditación de su corazón. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿No? Pero qué reflejo en este Nabucodonosor, tan sintetizado y perfecto, el orgullo y la soberbia reflejado en eso. Cuando Dios nos dice claramente en el libro de Proverbios, una de sus últimas plegarias de Salomón, cuando le dice, Dios mío, no me des riqueza ni pobreza, no sea que me des riqueza y me olvide de ti, o que me des pobreza y te maldiga, manténme del pan necesario. Y por otro lado también nos dice en Deuteronomio, nunca digas que por la fuerza de tus manos has hecho o has logrado tal cosa, sean honores, riquezas, quehaceres, sino que es el Señor que te da la capacidad de generar recursos, de usar tus talentos, de usar bien tu sentido común y tu criterio para hacer negocios, etc. Es Él el que te da esa facultad, que no se la da a todos y que uno tiene que estar consciente, pero está el peligro, como lo expresa aquí el propio Nabucodonosor, que esa gran Babilonia, cada uno tiene su propia construcción. Pensemos, aún la propia familia que edificamos con gracia de Dios, y agrego bien esta frase, con gracia de Dios, porque Él ha sido bueno y nos permite también a muchos que nuestros hijos también abracen la fe. Es una gracia de Dios edificar familia, ¿no? No es méritos en nosotros, hacemos apenas obedientes a la palabra, quizás procurando un buen testimonio, pero ha sido el Señor el que ha estado bendiciendo nuestras vidas. Así que nunca te vanaglories, y así hemos visto caer gente que ha estado en el esplendor de su gloria, sea económico. Mire usted, hace años atrás, me recuerdo que me llamó la atención, pero ya unos 20, 30 años, cuando empezaron a caer los primeros presidentes de la República, que uno veía por las noticias cómo se les rendían honores. Se paraban todos cuando entraba la autoridad, hasta el día de hoy, el presidente entra a algún recinto donde está toda la gente esperando, se levantan. El que dirige dice,
hace su entrada el presidente de la República y la gente se para en sentido de respeto, recibiendo los honores militares, las alfombras rojas, y al poco terminan su mandato y vienen los juicios y cae preso. Y empezó esto, yo recuerdo hace varios años atrás, y hoy día tenemos países donde todos los últimos presidentes están presos y gente que ha ocupado altos cargos que permanentemente tienen que estar sacando a ministros u otros en los diferentes lugares, precisamente por la vanagloria, el orgullo, el descuido de la vida íntima, de la vida personal. Concluyo esta reflexión invitándole y citando lo que el Señor también nos exhorta y nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Si tú procuras vivir con verdad, decir la verdad, hasta en las cosas más mínimas, más pequeñas, entonces te vas a ir ejercitando a practicar la verdad. Mucho me abraza mi corazón y ilumina mi mente cuando leí por primera vez ese proverbio que dice: compra la verdad y no la vendas. Cuando dice compra la verdad, implica que no es algo natural que el hombre tenga. Hemos visto ahora por los días de Noé, cuando dice que el intento del corazón del hombre es malo de su juventud. Es decir, el hombre nace abrazado por la envidia, el engaño, la mentira. Por eso la verdad es un hábito que uno debe adquirir, comprar la verdad, adquirirla, atesorarla, practicarla desde lo más pequeño, desde las cosas más mínimas, para que así en las cosas grandes tengamos pues ese ejercicio y no caigamos en la trampa, porque también de la mentira es un pecado grave que Dios castiga y que finalmente trae mucha vergüenza hacia la humanidad.